Bien. Entonces, les decía en la anterior clase que nuestros primeros pasos los vamos a dar usando las herramientas que ya hemos adquirido. Por eso es que vamos a hacer un pequeño repaso del conocimiento que tenemos de electricidad, ¿no? Lo que han visto en colegio. Seguramente se acordarán que se hacía una descripción, digamos, académica de lo que es el átomo, ¿sí? Entonces empecemos con ello. El átomo se puede entender como una partícula indivisible que está formada por un núcleo de carga positiva y alrededor de este se encuentran unos corpúsculos de carga negativa llamados electrones, ¿no? Estos electrones están en continuo movimiento alrededor del núcleo. No se conoce hasta el momento un electrón que no esté en movimiento. Es decir, que el electrón está ligado a tres aspectos: masa, carga negativa y energía. Entonces, el detener a un electrón significaría que pierda su energía y por lo tanto se desvirtúe su concepto y deje de ser electrón. Ahora, en un átomo existe tanta carga positiva como negativa, es decir, que si consideramos que el núcleo está formado por unas pequeñas partículas de carga positiva llamados protones, no vamos a entrar en el detalle porque si no tendríamos que ir mucho más allá. Pero pensaremos que de alguna manera están ahí los protones de carga positiva, no se repelen, no existe ninguna actividad en el núcleo. Entonces simplemente cada protón contribuye con una carga positiva equivalente a la carga negativa del electrón. Por lo tanto, hay tantos protones como electrones. ¿Ya? Y esto no va a cambiar, es decir, que no puede desequilibrarse la carga en un átomo. Ahora, los electrones, decía que están en movimiento alrededor del núcleo, pero ese movimiento obedece a ciertas leyes. Ahorita. Apague su micrófono, por favor. Ya, de manera que existen órbitas fijas a través de las que se mueven los electrones, ¿no? Entonces, si este es el núcleo, habrá una órbita, por ejemplo, así, una otra órbita, más aquí. ¿Sí? Cada una de esas órbitas está alejándose del núcleo. Entonces, los electrones de la última capa, que seguramente se acordarán, en química se llamaban electrones de valencia, porque ellos eran los que se combinaban con otros átomos para formar cristales o para formar otros compuestos. Para el tema eléctrico los vamos a considerar como electrones disponibles para la conducción. Entonces a estos electrones se los puede llamar electrones de conducción.
¿Ya? Fundamentalmente son ellos los que se encargan de que exista o no conducción de corriente. ¿Ya? En esa última capa, y aquí es donde difieren los materiales, algunos tienen pocos electrones, otros tienen más, unos tienen electrones muy ligados al átomo, otros con cierta libertad. Entonces, esos electrones, la última capa, no se pueden considerar elementos fijos, porque continuamente se están moviendo de un átomo a otro. Pero siempre se mantiene el equilibrio, es decir, que si un electrón salió de un átomo, otro lo va a reemplazar, ¿no? Entonces los electrones, de manera libre, siempre se están moviendo, esos de la última capa, se están moviendo de un átomo a otro, pero lo hacen de manera errática. O sea que un electrón podría, estando en un núcleo, de pronto saltar al átomo al átomo que está arriba, después al de la izquierda, al de adelante o al de atrás, etc. No hay un movimiento ordenado. Para que ese movimiento se ordene, se requiere de inyectar alguna energía. Entonces, con una energía externa, podemos ordenar el sentido de movimiento de los electrones. ¿Ya? Pero no olvidemos aquel principio de que siempre debe haber en cada átomo la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces, para que se puedan mover ordenadamente los electrones, pensaremos en un pedazo de alambre. Y que de alguna manera hemos inyectado una energía y esos electrones de valencia o de conducción se están moviendo de izquierda a derecha. Lo que significa que en algún momento los que estaban en la izquierda van a aparecer en la derecha y aquí se produciría un desbalance, ¿sí? Porque todos los átomos que están a la izquierda van a tener un electrón menos o por lo menos uno menos, y los que están más a la derecha van a tener un electrón de más, ¿sí? Esto no puede ocurrir. Entonces, no solo se necesita una energía externa para ordenar el movimiento de los electrones, sino que además debe haber un camino cerrado, es decir, que le permita a estos electrones que han alcanzado el extremo derecho retornar para atrás. ¿Sí? Es decir, que la existencia de ese flujo electrónico ordenado requiere no solamente de energía, sino también de un camino cerrado. Le voy a llamar lazo cerrado. Bien, entonces seguramente se les vendrá a la mente algún aparato con el que han convivido mucho tiempo. Una linterna. ¿Sí? ¿Cómo es una linterna si la vemos desde el punto de vista de sus componentes?
Está formada por una o más baterías, ¿sí? De esas pilitas de 1.5 voltios, conectadas de alguna manera en serie, ¿sí? 2, 3, las que sean necesarias. Voy a pensar que son 2, cada una tiene 1.5, en total hacen 3 voltios. Algún conductor que une ese polo positivo, voy a pensar, a través de un interruptor con un foquito. Y esto se cierra por aquí. Entonces, el interruptor está dispuesto de manera que el usuario pueda a voluntad abrir o cerrar el circuito. Si está abierto, no hay el camino necesario que les mencionaba. Entonces, el foco estará apagado. Fíjense que si está abierto el interruptor, energía tengo, ¿sí? Hay una fuente de energía que son las 2 baterías. Pero no está cerrado el circuito. Entonces, no hay circulación de corriente y eso se manifiesta porque el foco permanece apagado. Si cierro el interruptor, como tengo energía y cerré el lazo, entonces se enciende el foquito. ¿Cierto? ¿Por qué se enciende? Porque hay circulación de corriente y esa energía que se genera en las baterías se transmite a él y se convierte en energía lumínica. No toda la energía, parte de ella se hace luz, la otra parte se hace calor. Bien, entonces, requisito fundamental para que exista corriente eléctrica es que tengamos no solamente una energía externa, sino también un camino cerrado. Perdón un segundito. Ok, retornamos. Entonces, no olvidemos esto. Para que exista corriente, es fundamental, necesario, que dispongamos de una fuente de energía para que pueda ordenar el movimiento de los electrones y, ¿no? Esto es requisito, al igual que el de la energía, un lazo cerrado, un camino continuo para la circulación de estos electrones. Bien, ahora, si los electrones se mueven, hay desplazamiento de carga. Entonces, si yo tomo este cable que había considerado y voy a considerar una superficie transversal, ¿no? Pensaremos que puedo incrustar una hoja de papel aquí.
Entonces se habrá producido en el cable una superficie, ¿cierto? Transversal a él. Y ahora lo que voy a hacer es verificar la cantidad de carga que circula a través de esa superficie. Toda la carga que pasa a través de esa superficie. Decía que si no hay una energía externa, los electrones se mueven erráticamente, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, a todo. Entonces, por esa superficie van a pasar tantos electrones de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. De manera que la corriente neta es cero. ¿Sí? El flujo electrónico es igual en un sentido que en el otro. Por lo tanto, el flujo neto es cero. Pero si yo inserto una energía externa que ordene el movimiento de los electrones, entonces habrá una cierta cantidad de electrones atravesando esa superficie en un sentido, ¿sí? Entonces, si a esta cantidad de electrones que pasa de izquierda a derecha le resto los que van de derecha a izquierda, voy a tener algo positivo. ¿Sí? Entonces se define la intensidad de corriente eléctrica y se la simboliza con la letra I, mayúscula o minúscula, como la cantidad de carga que atraviesa por esa superficie en la unidad de tiempo. Ya esto se llama intensidad de corriente eléctrica. Nosotros, para no tener que decir todo eso, la vamos a llamar simplemente corriente. ¿De acuerdo? Ahora, esta cantidad de carga que atraviesa la superficie, si la voy a verificar en un segundo, debería ser el doble si la verifico en 2 segundos, pero de repente no lo es así. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de una cantidad promedio de carga en un cierto tiempo. Entonces, esta intensidad de corriente eléctrica evaluada de esa manera es una corriente promedio o de valor medio, ¿no? Dependerá del momento en que hago la medición, podría ser un poco más, un poco menos, pero en promedio tiene un cierto valor. Si yo quisiera evaluar de manera instantánea la corriente eléctrica, entonces tengo que recurrir a reducir el tiempo a lo más que se pueda, ¿sí? Es decir, hacer que el tiempo tienda a cero. Y en el límite, cuando el tiempo tienda a cero, tendré un pequeño una pequeña porción de carga atravesando la superficie, ¿sí? Pues vean que eso en términos matemáticos se define como derivada. Entonces, la corriente instantánea se puede entender como la derivada de la carga respecto al tiempo.
La otra es media. Media o promedio. ¿Estamos bien? Ahora, la intensidad de corriente, como se la quiera ver, instantánea, media, lo que sea, fíjense que es carga sobre tiempo. Carga es un concepto asociado a estos pequeños corpúsculos, en este caso. ¿Sí? Entonces, intensidad de corriente es un escalar, ¿sí? Porque carga es escalar, tiempo es escalar, la intensidad de corriente es un escalar, no puede ser otra cosa. Sin embargo, y no hay que confundir eso, se le asocia a esta intensidad un sentido de movimiento, pero que no es que se le esté asociando un vector. Entonces decimos que la corriente circula, en este caso, de izquierda a derecha. Pero si doy la vuelta el cable, lo hará de derecha a izquierda, no hay ningún problema, ¿sí? O si invierto la fuente de energía, también se va a invertir la corriente, pero mantendrá su intensidad. Entonces, esto de asociarle sentido y dirección a la corriente no quiere decir que sea un vector, ¿de acuerdo? Entonces, la intensidad de corriente es un escalar, pero que por cuestiones de interpretación se le asocia sentido y dirección. Ya vamos a ver en qué se aplica esto del sentido y la dirección. Bien. Ahora, ¿en qué unidades se expresa la intensidad de corriente? Decíamos que es carga por unidad de tiempo. En unidades, carga se mide en coulombs y el tiempo en segundos. Entonces, a esta unidad, coulomb sobre segundo, se la ha denominado ampere. Y se la simboliza con la letra A mayúscula. ¿Ya? Bueno, históricamente, seguramente, lo primero que se sugirió en este tema fue la existencia de carga, ¿no? Seguramente se acordarán la historia que les contó el profesor de física. Que un señor Tales de Mileto y no sé qué historias, ¿no? Hasta que llegó Coulomb y expuso su ley, la ley de atracción y repulsión de las cargas, toda esa historia. Entonces, hasta ese momento, de pronto, solo se hablaba de carga. Una vez que empezó a hablarse de intensidad de corriente y se le asoció esta unidad, ampere, se llegó a la conclusión de que es más importante y más usual hablar de intensidad de corriente que de carga. A nadie se le ocurre medir la carga que circula por un cable, ni hay un instrumento que lo haga. Todos los métodos que existen para medir carga son métodos indirectos. En cambio, sí hay instrumentos que miden la intensidad de corriente. Y hay metodología para la evaluación aproximada de la intensidad de corriente. Entonces, casi todos los conceptos
que se ven en esta materia están relacionados con intensidad de corriente y no con carga. Y por lo tanto, ese grupo de científicos que evalúa el tema de las unidades y todo aquello, decidieron que el coulomb no es una unidad fundamental y sí el ampere, ¿no? Entonces, nuestro sistema internacional de medidas, que tiene como unidades fundamentales el metro para longitud, el kilogramo para masa, el segundo para tiempo, ¿no? Por eso se llamaba MKS. Incorpore el ampere como unidad fundamental. Y si se quiere hablar de carga, habrá que decir que el coulomb es ampere por segundo, ¿cierto? Entonces, las unidades fundamentales del sistema internacional incorporan el ampere como unidad fundamental y no al coulomb, ¿no? Lo desplazó al coulomb y pasó a ser el ampere la unidad que se utiliza para temas de corriente, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuán grande puede ser un ampere? Un ampere es una corriente bastante apreciable que puede provocar daños si circularía, por ejemplo, a través del cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano sabemos que es de alguna manera conductor porque tiene un gran porcentaje de líquido, de agua y de sales minerales. Entonces, tiene características de buen conductor. Podría circular corriente a través del cuerpo. Por eso es que mucha gente se hace daño cuando se expone a la circulación de corriente. Y con un ampere se producen daños que pueden ser graves. En términos de circuitos electrónicos, se manejan corrientes pequeñas más bien, del orden de los miliamperes, es decir, milésimas de ampere, ¿no? Un miliampere circulando por el cuerpo humano no va a causar daño. Es una milésima de ampere, no hace ningún daño. Inclusive hay corrientes del orden de los microamperes, es decir, millonésimas de ampere. Bien, ahora vayamos a el tema de la energía. Decíamos que para que se produzca corriente eléctrica hay dos aspectos fundamentales necesarios para ello. Un camino cerrado y que en medio de este exista alguna fuente de energía, ¿cierto? Sin alguno de ellos no existe la corriente eléctrica. Ahora, ¿cuáles son esas fuentes de energía?
Se consideran estas fuentes de energía como dispositivos, arreglos capaces de producir corriente eléctrica en un circuito, en un lazo cerrado. ¿De dónde salen esas fuentes? Son arreglos, decía, que de alguna manera producen uso de otras energías. Por ejemplo, nuestras muy comunes baterías, estas pilitas de 1.5 voltios que podemos comprar en el mercado, en el supermercado, en la tienda de barrio, en todo lado. Aquí, bueno, internamente hay un conjunto de elementos. Carbón se usaba antes, ahora se utiliza litio y otros componentes. Es decir, que existen internamente una reacción química y de esa reacción química se produce una diferencia de potencial. Entonces, la energía química se convierte en energía eléctrica. Hay otras fuentes de energía, por ejemplo, hay paneles solares, ¿sí? ¿Qué hacen estos paneles? Tienen unos núcleos que al percibir luz solar generan una diferencia de potencial, ¿no? Entonces esos paneles solares que están formados por muchos núcleos de celdas fotovoltaicas convierten la luz en energía eléctrica. ¿Sí? Bueno, y hay otras fuentes, por ejemplo, el movimiento, ¿sí? Asociado a una bobina con un imán permanente, por ejemplo, puede producir corriente eléctrica. Puede generar energía eléctrica. Entonces, esas grandes turbinas movidas ya sea por aire o por agua, ¿no? En una caída de agua se incrusta una turbina de esas, entonces el agua al caer hace girar una paleta y esta paleta está asociada a una bobina que está incrustada en un campo magnético. Entonces, esto induce corriente eléctrica. Bien, entonces, esas turbinas que pueden ser movidas por aire o por agua están cambiando la energía de movimiento, o sea, la mecánica, por energía eléctrica. ¿No? Hay energía atómica y otras fuentes que podrían utilizarse para producir energía eléctrica. Bien, entonces todas esas fuentes lo que nos proporcionan es una diferencia de potencial. ¿A qué se refiere eso? Seguramente lo han visto en física también. Empecemos definiendo potencial eléctrico. Pensaremos en una carga, ¿sí?
Nos acordamos de la ley de Coulomb. Si esta carga es positiva, entonces alrededor de ella, ¿no?, una carga puntual va a tener superficies esféricas equipotenciales. Quiere decir que dentro de esa superficie se percibe el efecto de la presencia de esa carga de igual manera. Entonces, si yo coloco una carga a cierta distancia de la carga positiva, ¿no?, por ejemplo, esta otra carga positiva va a ser repelida, ¿sí?, con la misma fuerza, no importa en cualquier lugar que la ponga, de la superficie equipotencial. Obviamente que si la pongo en una superficie más alejada, la fuerza va a ser menor porque es inversamente proporcional a la distancia. En cambio, si la coloco más cerca, la fuerza va a ser mayor, ¿cierto? Entonces, se consideran esas superficies equipotenciales como aquellas en las cuales se siente el mismo efecto de la presencia de la carga. Ahora, si a esto le asociamos términos de energía, podríamos pensar que para mover una carga de un plano, de una superficie equipotencial a otra, necesitamos introducir energía, es decir, realizar trabajo. Si yo quiero mover la carguita de esta superficie equipotencial a esta otra, voy a tener que realizar algún esfuerzo. Ese esfuerzo se traduce en introducir otra energía, ¿cierto? Tengo que introducir energía para moverla de una superficie a otra. Entonces se define el potencial eléctrico, que se lo simboliza con la letra B, como la cantidad de energía por unidad de carga. ¿No? Energía o trabajo, decían en este caso, por unidad de carga. En términos de unidades, energía Joule, ¿cierto? Carga Coulomb. A esta unidad, Joule sobre Coulomb, se la denomina voltio. ¿No? Nos hemos acostumbrado a decirle voltio, en realidad es volt, simplemente, y se lo simboliza con la letra V mayúscula. Fíjense que el Coulomb no es una unidad fundamental, obviamente el Joule tampoco lo es, ¿no? Si quisiéramos cambiar el Coulomb por lo que había dicho, ampere sobre segundo, o más bien ampere por segundo, entonces voltio, que es Joule sobre Coulomb, también podría escribirlo como Joule ampere por segundo. ¿Cierto? Y podría jugar mucho con unidades, porque Joule sobre segundo
se llama watt. ¿Sí? Bueno, hay muchas formas de combinar las unidades cuando son unidades no fundamentales, o sea, unidades derivadas, para expresarlas, ¿sí? Entonces, voltio podríamos decir que es joule sobre coulomb, joule sobre ampere por segundo, watt sobre ampere, o otras formas. Bien, entonces de ahí sale el tema este de voltio, pero no se maneja el concepto como tal, es decir, el concepto de potencial eléctrico, porque es un concepto asociado a lo que habíamos mencionado, las superficies equipotenciales, a la posición que éstas ocupan. Lo que más bien se trabaja es la diferencia de potencial entre un punto y otro. Entonces, más que el potencial como tal, se maneja la diferencia de potencial. Entonces, el potencial es de pronto relativo a una referencia, pero la diferencia de potencial ya no lo es, porque ahí se pierde la referencia si ambos tienen la misma, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Decía que si yo tengo una carga positiva a una cierta distancia, hay un potencial P sub 1. Más allá, el potencial es V sub 2. Tanto V sub 1 como V sub 2 son el potencial de toda esa superficie equipotencial y tienen como referencia la posición de la carga. En cambio, la diferencia de potencial, a la que suele llamarse V1, 2, es la diferencia entre los potenciales absolutos, digamos, de estas dos. Bien, entonces, esta diferencia de potencial ya no requiere de la referencia, porque va a ser la misma diferencia de potencial, no importa en qué lugar se encuentren esas dos superficies equipotenciales. ¿Sí? Entre ellas se va a establecer siempre la misma diferencia de potencial, independiente de la referencia de la carga. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de voltaje, y ese es el término común que se utiliza, ¿cierto? Cuando voy a comprar una batería de estas, me van a preguntar de qué voltaje. ¿Sí? No se acostumbra el término diferencia de potencial de manera común, entonces nadie me va a decir qué diferencia de potencial quiere de su batería. Me dicen de qué voltaje. Entonces, este voltaje es el que está asociado con la diferencia de potencial.
Bueno, entonces, los términos comunes para referirnos a estos parámetros, en el caso de diferencia de potencial, será voltaje. En el caso de intensidad de corriente eléctrica, simplemente corriente. ¿Sí? Esos son los términos que vamos a manejar. El otro término que nos interesa es el de potencia eléctrica. Lo mismo que en mecánica, la potencia está definida como energía por unidad de tiempo. ¿Sí? Potencia es energía por unidad de tiempo. O sea, Joule sobre segundo. Ya esto se denomina watt. Y se simboliza con W mayúscula. Entonces, ¿cuál es la idea de la potencia? La potencia es la cantidad de energía que podemos obtener por unidad de segundo. Recordemos esto que habíamos visto acá. ¿Sí? Voltio se puede expresar como watt sobre ampere, decía. Es decir, que watt, que si bien es joule sobre segundo, y en mecánica se lo ha manejado así, en términos eléctricos se puede manejar como ampere por voltio. O voltio por ampere, como se quiera ver. ¿De acuerdo? Entonces, la potencia eléctrica es la cantidad de energía que podemos tener disponible en la unidad de tiempo. ¿No? De hecho, por ejemplo, seguramente habrán visto alguna vez la prefactura, no sé cómo le llaman, que nos pasa la CRE cada mes, ¿cierto? Ellos van y leen en el medidor cuánto se ha consumido. ¿Pero en qué miden ese consumo? ¿O en qué nos ponen en la facturita? Nos ponen en kilowatt hora, ¿cierto? Kilowatt hora. Entonces, ¿qué nos están cobrando? ¿Nos están cobrando la potencia? No. Nos están cobrando energía, ¿cierto? Decíamos que potencia es energía por unidad de tiempo.
Esto significa que energía es potencia por unidad de tiempo. Potencia en watts, tiempo en segundos. Bueno, el consumo que ellos miden es tan grande que lo expresan en kilowatts, en miles de watts. Y el tiempo no lo toman en segundos, sino en horas. ¿De acuerdo? Entonces, el cobro que nos hacen es de la energía que hemos consumido. De cuánta energía hemos tomado de la línea de alimentación. Y la expresan en kilowatts por hora. ¿No? Entonces, si por ejemplo yo utilizo un foquito de 100 watts, solamente eso, ¿sí? En mi casa pongo un foquito de 100 watts, no voy a ocupar ningún otro aparato. ¿Cuánto debería cobrarme la CRE en términos de energía? Entonces, estamos hablando de un foco de 100 watts durante un mes, ¿sí? ¿Cuántas horas tiene un mes? Un día tiene 24 horas, ¿cierto? 24 horas por día. Un mes tiene en promedio 30 días. ¿Cuánto es eso? 30 por 24 son 6, 7. 720, ¿sí? ¿Estoy bien? 720 horas. Como mi foquito es de 100 watts, esa es la potencia que disipa. Entonces, la energía que consumí, potencia, por tiempo, eso podría escribirlo como 72,000 watts hora, ¿cierto? O 72, ¿sí? Los 1000 se hacen kilos, kilowatts hora. ¿Sí? No sé cuánto cobra la CRE por kilowatt hora. Pero lo que me va a cobrar la CRE si dejé mi foquito encendido todo el mes son 72 kilowatts hora. ¿Cierto? Bien. Entonces, hemos repasado los 3 conceptos que vamos a requerir para continuar con el curso. El concepto de intensidad de corriente. Fundamental tener siempre en cuenta eso. No existe corriente eléctrica si no están esos dos requisitos. Circuito cerrado y energía interna.
Si no hay energía, no hay corriente. Aunque tenga energía, si el circuito no está cerrado, si está abierto, tampoco habrá corriente. ¿Sí? Entonces, fundamental para la existencia de corriente es un lazo cerrado, una trayectoria completa, y que en medio de esta exista por lo menos una fuente de energía. Bien, entonces, la corriente eléctrica se la entiende como el movimiento de cargas. Cuanto más rápido se muevan, mayor será la intensidad de corriente y viceversa. El otro concepto es el de diferencia de potencial, o llamado también voltaje. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la energía o la potencia necesaria para mover carga. Y el tercer concepto es el de potencia eléctrica, ¿no? Eso va asociado con la energía. Bueno, entonces por ahora vamos a suspender la clase. Continuaremos el día martes. Ya les voy a hacer saber si continuamos virtual o lo hacemos presencial o va a ser mixto. Ya, bueno, el tema de pronto se pone un poco más complicado de lo que al principio me parecía. Yo tengo esta clase y a continuación tengo otra clase con otra materia de otro nivel. Entonces, si voy a hacer esta virtual y pretendo hacer la otra presencial, me va a hacer una complicación mayor porque voy a tener que terminar la clase, salir corriendo a la universidad para dar la clase presencial, ¿no? Entonces, o hago las dos virtuales o las dos presenciales. Eso lo voy a definir en el curso de la semana. Y les haré saber. Bueno. Aquí estoy viendo algo en el chat que nos dice don José Daniel. Que sea presencial, también tengo una presencial después de esta materia. Claro, ese va a ser el problema de todos, ¿no? Para ustedes de pronto más complicado porque algunos viven bastante lejos. Yo estoy como a 15, 20 minutos de la universidad. Bueno, a ver, ya vamos a ver cómo se hace. O como les digo, puede hacerse un poco mixto, ¿no? Algunos días presencial, otros días virtual. Bueno. Entonces, continuamos el día martes. Aquí parece que hay alguien más.